A veces me dicen que cómo es, pero es como por dentro, que algo te dice por dentro. Y tú sientes que es el Señor quien te está hablando. Y, y yo decido creer esa voz interior y ponerla en práctica cada día. Hola y bienvenidos a 180 grados Viviendo por Fe, un espacio donde compartiremos las historias de aquellos que han visto milagros a causa de su fe. Acompáñanos. Hola, bienvenidos a la segunda parte de Milagros Cotidianos. Es la historia de fe de Mayeli Londoño, esposa, madre y empresaria del sector del calzado, mujer santanderiana. Si te perdiste la primera parte, te invito a que escuches el episodio inmediatamente anterior. Allí podremos encontrar parte de la historia de fe de Mayeli, la forma como Dios se le manifestó y le habló directamente con una voz audible. En este episodio tratamos 5 pequeñas historias de fe. Ahora continuamos con la sexta. Entonces, comencemos. Historia número 6. COVID-19. ¿Cómo podría Dios avisarnos que llegaría una pandemia? Creo que aunque de alguna manera nos hubiese querido avisar, nos habría parecido una locura. Lo que sí podría hacer era prepararnos para lo que tendríamos que enfrentar. Y es que la pandemia no solo ha afectado en nuestra salud, sino que muchas empresas tuvieron que cerrar porque sus finanzas no aguantaron más. La Biblia dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Dios nos sorprende en los momentos en que el mundo nos pone a prueba, dándonos respuestas que no esperábamos y promesas cuando todo el mundo espera dificultades. Aquí en el 2020 no hubo campamento, pero el Señor nos preparó para la crisis, digamos en comillas, que se vivió, porque aun cuando el mundo hablaba de tantas situaciones adversas, el Señor no paraba de hablarme a través de su palabra de cosas bonitas. Inclusive creo que en Jeremías 32 menciona que está enojado con su pueblo, que Él va a permitir ciertas cosas, pero que al final, yo creo que la debo tener aquí a la mano, es muy bonita. Y yo siempre he estado muy tranquila, pero cuando el Señor me habla, yo digo, ¿de qué me afano si ya Él me está diciendo que no va a pasar nada? Él dice, yo estoy muy enojado con mi pueblo y por eso lo he dispersado por muchos países, pero en el futuro volveré a reunirlos. Haré que vuelvan a Jerusalén y entonces vivirán tranquilos y seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta. Así me respetarán siempre y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré. Haré que me respete y que no vuelva a alejarse de mí. Con todo mi corazón volveré a establecerlo en esta tierra y mi mayor alegría será que mi pueblo esté bien. Esta promesa me la dio el 22 de abril, justo cuando estábamos en medio de la promesa. Entonces yo digo, bueno, Señor, estamos fallando en muchas cosas que necesitan ser corregidas. Y yo siempre lo vi de esa manera, el Señor, porque vi muchos testimonios en la pandemia que el Señor hizo que se acabaran tantos afanes, pero como no había el afán de estar afuera, vi muchos hogares que volvieron a estar juntos, vi muchos hijos que pues se recuperaron con sus papás, eh, inclusive yo doy testimonio con mi esposo porque empezamos a hacer muchas cosas en la casa que no hacíamos antes porque cada quien con su afán. Pero lo más importante que el Señor dice es, y mi mayor alegría será que mi pueblo esté bien, o sea, el Señor quiere que estemos bien. Entonces, como es a muchas promesas, pero nosotros siempre teníamos en la cabeza que yo cerraba la empresa en Samuel todos los 20 de diciembre y este es un negocio que pues arrancamos feria en febrero, entonces arrancamos a hacer muestra en enero, normalmente en enero no se trabaja, pero casualmente en 2019, justo cuando estábamos alistándonos para cerrar, la primera semana de diciembre nos empezaron a llegar muchos pedidos
y empecé a organizar a las personas como que, oigan, este año no vamos a parar. Entonces los empleados, pues obviamente muy felices, pero yo tenía que contar con ellos porque si ellos no llegan a trabajar, ¿cómo cumplo con los compromisos? Y con las satélites que yo trabajo también. Organizamos todo el equipo de trabajo, total que nosotros no paramos sino el 24 y el 31 de diciembre. Trabajamos de recorrido todo el tiempo hasta que nos mandaron a confinamiento. Entonces, un día, pues para mí era todo como extraño porque nunca había pasado y tampoco sabíamos, pues sí se había escuchado lo del coronavirus en China, pero pues lo veíamos lejano. Y nosotros trabajamos. El Señor nos preparó económicamente para poder estar tranquilos en la pandemia y no solamente tranquilos económicamente en que nunca nos faltó el pan de cada día. Mis empleados estuvieron bien en pandemia, tuvieron sus recursos para poderse alimentar y no solamente eso, sino que tuvimos de sobra para poder ayudar a otros, que es lo que dice también el Señor en su palabra, que no nos va a faltar nada y que nos va a dar de sobra para poder ayudar a otros. Y un día iba en el carro, yo suelo hablar con el Espíritu Santo en todo momento. Iba pasando por debajo de un puente y el Señor me mostró la película. Y yo dije, gracias Señor, porque tú sí sabías todo lo que iba a pasar y me preparaste para no estar angustiada en estos tiempos de escasez, en comillas. Y mi esposo estuvo como un lapso de tiempo sin trabajo, pero lo contrataron para finalizar un periodo de diciembre hasta abril. Entonces también él estuvo sin trabajo de septiembre a noviembre, pero lo contrataron en diciembre, de diciembre hasta abril, que era el periodo del contrato. Entonces Dios nos sostuvo por ambas manos. Él era el que sabía qué iba a pasar y pues doy gloria a Dios porque Él realmente no permitió que nunca nos faltara nada ni estuviésemos angustiados en casa. Y como te dije, pudimos ayudar a nuestra familia y a nuestros empleados y pues nosotros aquí tranquilos, sin ninguna preocupación. Y en mayo, cuando abrimos en la empresa, nosotros no teníamos grandes pedidos, tenía solo 330 pares para empezar. Ese pedido de mayo ya me lo habían enviado en marzo. Yo llamé a la compradora para que me confirmara si todavía estaba en pie la fecha de entrega. Y mis empleados siempre con la incertidumbre de patrón, ¿hasta cuándo vamos a tener trabajo? Patrón, ¿hasta cuándo vamos a tener trabajo? Y yo les decía, cada día trae su afán. Yo siempre trato a mis empleados de compartirles las promesas que Dios me da para que ellos entiendan que no es por ósmosis y no es porque yo soy Mayerly Londoño y porque llevo 16 años y porque Brasileña es una empresa que lleva tantos años, no, es porque Dios está respaldándonos y yo siempre le he dicho, la presencia del Señor está en este lugar, esta empresa es de Dios, yo soy la gerente y Él envía los recursos para que todo se dé. Y siempre hacíamos 300 pares, llegaban 500, se acababan los 500, llegaban 1000, inclusive contigo hicimos una reunión de acción de gracias, porque el Señor nos sorprendió gratamente, inmensamente diría yo, y sentí en mi corazón que tenía que agradecerle y que los empleados se dieran cuenta que el agradecimiento es lo más importante en una vida cristiana. A Dios debemos agradecerle en todo momento, en la dificultad, en la alegría, en la tristeza, eso es como el matrimonio, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en todo momento debemos agradecerle al Señor. Y hasta el sol de hoy seguimos trabajando, gracias a Dios, no hemos parado de trabajar todo el año. Se acababa un pedido, llegaba el otro, se acababa un pedido, llegaba el otro. Inclusive ellos me decían, este año en diciembre vamos a trabajar. Yo les dije, sí, vamos a trabajar, sin saber que teníamos pedidos. Simplemente lo declaré y lo creí. Y dije, Señor, así como el año pasado, este año tú no vas a permitir que paremos un solo día. Y este año también paramos, el año pasado paramos solo 24, 31.
y seguimos trabajando todo el tiempo. O sea, el Señor siempre me estaba dando sus promesas y me estaba diciendo el paso a seguir, el paso a seguir. Inclusive, me sorprendió, mi mamá siempre me dice, cuando me ve así como con ojos de Jordano, me dice, no señora, usted es una mujer de fe inquebrantable y si me toca ir a darle un juetazo para activarse, la voy. Porque justamente terminando noviembre y suele suceder, Samuel, suele suceder porque así seamos de mucha fe, pues somos humanos y a veces como que también entramos en, no sé, yo no sé cómo funciona, pero a veces como que se nos olvida o no sé, algo nos agobia y siempre digo el diablo es puerco y yo lo reprendo. Yo digo, no, 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 no. Pero me empecé a angustiar porque siempre en diciembre hay que pagar liquidaciones y yo soy consciente de que aunque no paramos de trabajar, pues no teníamos las mismas producciones del año anterior. Digamos que el año pasado hicimos el 40% de la producción que se hizo en 2019, pero aún así fue muy abundante y nunca nada fue escaso en 2020, gloria a Dios. Y yo estaba un poquito ahí como angustiada y pensativa. Y ese día tú en la noche me escribiste o me llamaste y me dijiste que estabas orando por mí, que no querías esperar al otro día para decirme la promesa que el Señor me quería enviar. Eso fue el 2 de diciembre. Y tú me dijiste, está en Génesis 15:1. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham. Y tú pusiste Maye, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Entonces yo dije, no, yo no debo tener temor, no me voy a preocupar, y la plata va a estar, y todo va a llegar, y la recompensa va a ser grande. Y empecé a creer que la recompensa iba a ser grande para mí. Y efectivamente llegó el tiempo de poder liquidar a las personas, gloria a Dios lo hicimos, llegó el tiempo de pagar proveedores, gloria a Dios lo hicimos, y la recompensa del 2020 fue grande. Historia número 7. Comunión con el Espíritu Santo. Como dijimos en el episodio anterior, la comunión con Dios no depende de palabras ceremoniales o rituales complicados. La verdad es que el Espíritu Santo habita en nuestro interior y eso nos permite hablarle en cualquier momento y tener la seguridad que Él está ahí para respondernos. Y una de las maneras como el Espíritu Santo nos habla es a través de su palabra. Cuando nos da una promesa o un versículo que se convierte en una guía y soporte para nosotros. A esto se le llama palabra rema, y para el que cree esta palabra define su camino. Gloria a Dios por esa promesa y por todas las que Él me ha dado. Y este año, pues mi palabra rema es la que tú me diste en Apocalipsis y declaré que la puerta del Señor ya estaba abierta así de par en par y yo visualizo mucho cada promesa y aunque tengo muchas sin cumplir, no se me queda ninguna por orar porque con las promesas hay que reclamarlas, porque aun cuando Dios sepa que necesitamos, a Él también le gusta que se las recordemos, no porque se le olviden, sino para que Él entienda que nosotros las estamos esperando. Yo lo veo de esa manera. Así se apaguen los sueños en nosotros, así se apaguen las metas en nosotros. Cuando hay algo en nuestro corazón arraigado, así se nos olvide, al Señor no se le olvida absolutamente nada. Y te lo digo porque han sido situaciones en que yo a veces, yo quise eso hace mucho tiempo, pero al Señor no se le olvida y me lo dio. Y el Espíritu Santo es tan bonito que en cualquier momento te lo recuerda. ¿Te acuerdas tal día que tú le pediste al Señor esto? Es como esa voz interior
No sé si muchas personas de las que nos escuchan han podido tener esa experiencia de sentir como la voz del Señor te habla. Eh, a veces me dicen que cómo es, pero es como por dentro, algo te dice por dentro. Y tú sientes que es el Señor quien te está hablando. Y, y yo decido creer esa voz interior y ponerla en práctica cada día. Y cuando hay alguna situación en la que siento que mi fe se apaga, pues me acuerdo de la promesa que me avive ese fuego otra vez, porque como te digo, tengo muchas, 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 muchas subrayadas en mi Biblia. Y también las tengo porque cuando me encuentro personas que necesitan esa palabra de aliento, las recuerdo, siempre le pido al Espíritu Santo que me haga recordar, así sea una palabra clave. El primer versículo que me aprendí cuando llegué a la iglesia, aún me lo sé y creería yo que es el más importante en mi vida, está en Apocalipsis. Dice, he aquí que estoy a la puerta y toco. He aquí que estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese fue mi primer versículo en el discipulado y siempre lo he practicado y siempre le he dicho, Señor, no me quiero perder un solo día de poder cenar contigo. O sea, eso para mí ha sido mi vida como cristiana, poder cenar con el Señor todos los días. Y han sido muchos momentos, Samuel, tú me conoces como nadie en este mundo, todas mis tristezas, mis dificultades, mis angustias, todas las cosas por las que he pasado. Y de todas solo tengo un testimonio de que vi la gloria de Dios porque le creí, porque entendí que es en sus fuerzas y no en las mías. Decidí soltar mis cargas y coger las del Señor que son livianas. Y esta ha sido mi vida todo este tiempo. Y pues este año mi palabra rima, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Para entender que el Espíritu Santo es una persona que habita en mí, para mí, conmigo y a donde voy. Entonces, buenos días Espíritu Santo, hasta mañana Espíritu Santo, yo oro Espíritu Santo, acompáñame a hacer esto, acuérdame que tenemos que hacer esto, o sea, como si fuera mi Siri, algo así. Entonces yo cuando me siento a hacer las muestras de Espíritu Santo, dime cómo debo hacer este molde, cómo debo crear esto, cómo debo hacer aquello. Espíritu Santo, gracias porque hicimos esto, nos quedaron muy lindas las muestras. Espíritu Santo, o sea, le menciono todo porque sé que si Él va conmigo, todo va a estar bien. Entonces, si tengo que ir a una reunión, Espíritu Santo, pon en mí las palabras correctas. A veces hay que hablar con el banco para que le acepten a uno las negociaciones. Espíritu Santo, que la persona que me atienda sea una persona amable, una persona que me ayude, una persona que me pueda dar respuesta, que me pueda dar solución. Convence su corazón si es necesario para que nos acepten lo que yo necesito que nos acepten. Entonces, siempre lo involucro en todo y como yo manejo en la camioneta, entonces yo le digo, tú vas ahí conmigo, o sea, él es mi copiloto. Entonces siempre yo miro al lado como si le estuviera hablando a alguien. Pero eso me parece, digo que es de locos, porque soy yo, o sea, y siempre le agradezco y así sean las cosas más simples. A veces van a decir, por ejemplo, lo de la nómina. Sí, a mí me deben plata, pero ¿quién me garantiza que me la van a pagar ese día? Pues el Señor, porque como me pueden pagar el viernes, me pueden pagar el lunes, pero es que yo necesito la plata el viernes. Entonces yo, Espíritu Santo, hoy por favor convence al de cartera, al de tesorería, al que tenga que mandar el cheque, pero necesitamos esa plata hoy o mañana o pasado mañana.
yo sabía que el viernes me habían quedado 300.000 pesos para iniciar la semana, porque en la empresa siempre se presentan gastos de cosas. Y yo le había dicho a muchos proveedores esa semana que la siguiente les iba a pagar. Entonces ese día precisamente yo le dije a mi secretaria que por favor fuera y sacara pues todo lo que hubiera en la cuenta, 310.000. Pues llegó mi secretaria con cara así como asustada y yo dije, nos descontaron algo. Entonces cuando ella me mostró el papelito, pues era mucha más plata de la que pensábamos que iba a estar ahí. Y ese día, pues precisamente yo, Espíritu Santo, por favor, necesito que todos los de cartera hoy nos paguen. Y así fue. Entonces, tú me enseñaste a involucrarlo de esa manera que para mí es imprescindible. O sea, yo le digo a mi secretaria, mira, pues, levántese y diga, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a organizar esto, ayúdame a organizar aquello. Si no encuentra algo, Espíritu Santo, por favor, muéstrame dónde está ese documento porque lo necesito, es muy importante. Y Él nos da la tranquilidad, nos da como no sé, como la paz, como la serenidad, digo yo, para poder hacer las cosas correctamente. Entonces, pues esa comunión es como ese mejor amigo, como esa persona que te escucha, pero no solo que te escucha, sino que también te da respuesta, ¿sí? Muchos momentos de tristeza, yo Espíritu Santo orándole al Señor, Espíritu Santo abrázame porque necesito que me abraces y realmente sientes ese abrazo, o sea, como que algo te aprieta. Entonces, como he podido vivir todas esas experiencias, pues cada día me enamoro más. Hay esa canción que como un perfume a tus pies, ¿sí? He probado y quiero más. Siempre le digo eso al Señor, he probado y quiero más. Y es una ambición espiritual bonita, es una ambición de quererlo conocer más, de amarlo más, de sonreírle más, de enamorarse, ¿sí? Quiero enamorarme más de ti, dice la canción. Y también las alabanzas para mí son elementales. Las alabanzas te conectan con el Señor de una manera profunda, de una manera íntima, de un enamoramiento muy bonito. Entonces, por eso es tan bonito congregarse, por eso es tan importante ir a la casa del Señor, por eso es tan importante, así sea virtualmente, conectarnos, porque conectarnos con el Señor es desconectarnos de la realidad, y eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Pues el Señor dijo algo muy, muy bonito, que Él se iba, pero nos dejaba a alguien mayor que iba a ser nuestro consolador, y para mí es mi consolador, mi consejero, mi dulce compañía, mi alcahuete, mi cómplice, mi socio, mi todo. Y lo entendí y eso es el Espíritu Santo para mí, o sea, lo es todo, 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 todo. El que persevera alcanza. Yo lo entendí, ¿sabes? Porque mira, Samuel, eso es otra cosa que ni siquiera la pastora Viviana sabe. Yo la quiero mucho y le mando un saludo en la ciudad de Cali. Ella me enseñó a ver ese amor del Señor. Es que yo le veía a ella ese brillo en los ojos cuando me hablaba, y ese apasionamiento y ese amor, y es que es una cosa tan bonita verla a ella hablar del Señor, que yo decía, yo quiero ser esa mujer, y empecé a anhelar en mi corazón desde los discipulados ser esa mujer de ese amor, de no solamente hablarlo, sino que lo hablo porque lo siento, ¿sí? Es diferente tú hablar de algo que desconoces pero tienes propiedad del tema, ¿sí? A que tú hables con conocimiento propio, con experiencia propia. Historia número 8. Dar con alegría. Es muy fácil recibir con alegría. El desafío está en dar con alegría, en reconocer el trabajo de otros y no solo esto, sino comprometernos con el crecimiento de la obra de Dios o de la iglesia a la que asistimos. El sentido de pertenencia consiste en sentirnos arraigados a los valores y principios de una comunidad. Esto nos lleva a sentirnos agradecidos y comprometidos con ella.
reconociendo lo que le aporta a nuestra vida. Esto piensa Maya al respecto. Una de las cosas que también me enamoró de la iglesia fue eso. Yo pienso que uno debe ofrendar y diezmar conforme al Espíritu Santo le va poniendo en su corazón hacerlo, porque el Señor lo dice en su palabra, a Él le agrada el dador alegre. Si tú vas a darle al Señor después extrañando ese dinero o pensando qué pudiste haber hecho con ese dinero o se lo das por obligación, pues es mejor no hacerlo, ¿sí? Y en las otras iglesias a las cuales iba, y yo veía que era casi una obligación, inclusive había una que tenía datáfono en la entrada de la iglesia y era una obligación. Entonces te pasaban la cuenta de cobro, ¿sí? Mensual, y podías pagar con tarjeta de crédito. Entonces yo decía, ¿qué es esto? No, 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 no. Aun cuando sabemos que la iglesia se sostiene de sus fieles, es importante entender ese principio de poder dar con alegría. Y uno da con alegría no solo porque esperamos la recompensa del Señor, que así no demos, Él siempre va a estar para nosotros. Por eso vuelvo y te digo, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero cuando tú entiendes el principio de ofrendar y de diezmar, es porque estás agradecido porque el Señor te ha dado todo y mucho más abundantemente. Entonces, cuando llegué a la iglesia veía eso, que se oraban por las ofrendas, pero no era un requisito ni una obligación. Y veía cómo las personas daban con esa alegría y yo decía, Señor, yo quiero también eso, o sea, dar con alegría, pero yo quería entregarlo con alegría, con agradecimiento, despojarme de lo material, porque yo venía ya en un proceso de aprendizaje en la iglesia. Y siempre será de bendición todo lo que tú siembras en la obra del Señor. Siempre. Hasta para el empresario, el emprendedor. No es que sea un requisito, pero si tú lo entiendes, el Señor siempre te va a recompensar, siempre. Hay una frase que yo leí un día, decía algo así como Dios no te envía el recurso si tú no tienes un plan. Si tú quieres emprender, debes tener claro lo que quieres. Y si tú le dices al Señor, Señor, necesito tantos millones porque yo soy esa mujer, la que le ora al Señor todas las semanas por una nómina. Yo antes de mi vida en Cristo vivía angustiadísima cada viernes por la plata de la nómina. Y hoy en día reposo en el Señor porque yo le digo, Señor, esta empresa es tuya, los empleados son tuyos, yo solamente cojo la platica y pago. Yo soy así. Entonces, yo oro, Señor, esta semana tenemos que pagar tantos millones de proveedores, tantos millones de nómina. Y te puedo decir, Samuel, que hay momentos en que el sábado son las 8 de la mañana y hay 0 pesos en la cuenta y a las 3 de la tarde que tenemos que pagar, ahí están los 5 pesos que necesitamos para la nómina. Yo me levanto, Señor, gracias porque tenemos la nómina. Tú sabes que hoy debemos pagar 10 millones de pesos. Y reposo en el Señor y el Señor nunca me deja en vergüenza. Jamás. Él lo dice en su palabra. Entonces todo va enlazado a que tú seas fiel también con el Señor. Si tú tienes una empresa, si tú tienes un negocio, si tienes un proyecto, si tienes un emprendimiento y tú lo presentas delante del Señor y le dices que es para que bendiga tu vida y la vida de otras personas, porque tú vas a generar empleo, porque tú vas a colocar a su servicio esta empresa, Él te envía el recurso, pero Él espera que seas agradecido, ¿sí? Y aun cuando en muchos momentos de dificultad se nos olvida, porque yo en lo posible trato de ser fiel con mi diezmo, han pasado momentos en el que no lo he hecho y pues me siento mal porque yo digo, Señor, perdóname porque no me faltó nada este mes y te quedé mal, pero trato de que sea siempre en mi corazón un principio, no una obligación. Y adicional por el amor que tengo con mi iglesia, porque yo digo, si yo quiero ver una iglesia bonita, si yo quiero que se extienda el mensaje, si yo quiero que los pastores puedan llegar a más sitios, la iglesia debe recibir también ese recurso porque nosotros mismos somos los que hacemos que la iglesia crezca,
¿sí? Por eso amo tanto mi iglesia, o sea, la amo con todo mi corazón porque yo veo cómo cada miembro de la iglesia, porque no solo yo, creería yo que todos en nuestra iglesia tenemos un testimonio de la grandeza, de la bondad, del amor y de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y ha sido porque realmente nuestros pastores tienen ese anhelo de servir, de estar pendientes de nosotros. Yo realmente me siento una oveja en mi iglesia, y una oveja que ha sido pastoreada. Luego de evidenciar una vida de milagros, de esos milagros cotidianos que se dan en todas las áreas de nuestra vida, quisimos saber cuál es la enseñanza más importante que tiene Maye de esta vida de fe. Te recomendamos que no te pierdas esta parte. Cuando cumplí 7 años en la iglesia, como introducción eso fue en 2018, como introducción de la prédica, tomaron como ejemplo el bambú chino, que dura 7 años echando raíces, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Nadie las ve, son 7 años, tú entierras la plata, digamos que de la semilla, 7 años. Y a los 7 años el bambú crece de una manera impresionante, pero no solamente eso, sino que es muy fuerte, porque tiene unas raíces de 7 años. Y cuando estaba orando, el Espíritu Santo me dijo, tú llevas 7 años en la iglesia. Entonces entendí que era el momento de crecer. Aun cuando yo ya había recibido muchas cosas antes, en esos 7 años, el Señor me dijo, es momento de crecer. Entonces uno no puede nunca tirar la toalla porque no sabe en qué momento va a recibir su bendición. A veces uno dice, es que llevo tanto orándole al Señor, llevo tanto orándole al Señor, llevo tanto pidiéndole al Señor, y sueltan. Uno debe perseverar hasta el final porque uno no sabe en qué momento ya le falta nada para coger esa promesa y abrazarla siempre, o sea, no soltar nunca las promesas, porque si las abrazamos en algún momento van a llegar. Y te puedo decir que 2019 fue un año demasiado próspero para mí. Y al sol de hoy no me quejo el Señor. En 2018, cuando también me cumplió la promesa del campamento, que se vendió la bodega en septiembre, pagué muchas deudas, tuve plata para volver a invertir en la empresa. 2019 el Señor me sorprendió demasiado, pero fue justamente a los 7 años como te lo explicaba. Entonces eso es lo más importante que yo he aprendido en todo este momento. Las promesas nunca se deben soltar hasta obtenerlas. Uno debe perseverar siempre porque uno no sabe, y por eso el Señor dice, no te canses de hacer el bien en Gálatas, porque en su debido momento va a llegar la recompensa. Y yo digo, bueno, Señor, entonces le creí al Señor de que es tiempo de crecer, y aún así pasó un 2020 de dificultad, no dejé de crecer, y 2021 será un año de mucho más crecimiento porque ese es el año de la restitución. Se lo expliqué a mis empleados, se lo expliqué a unas amigas con las cuales tuve hace poquito un encuentro, y el Señor nos va a restituir en 2021. Gracias, Maye, por contarnos tu vida en fe en estos micrófonos. Nos hemos sentido edificados en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, queremos recordarle a nuestros oyentes que si tienen un testimonio de fe, nos gustaría que nos contactaran. Pueden escribirnos en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp. Aquí hablamos de temas espirituales desde una perspectiva real, cotidiana, aprendiendo de aquellos que las han vivido en carne propia. No siendo más, hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. La historia de nuestro invitado nos recuerda que al que cree, todo le es posible.